Esta noche vamos a hablar del tema el perdón. Y como un subtítulo de este tema yo le puse Decidiendo por la libertad. Vamos a ver qué relación hay entre el perdonar, pedir perdón y ser libre. ¿Cómo definir lo que es perdonar? Un doctor, filósofo, psicólogo, Dick Tibbets, definió el perdón como el proceso de redefinir nuestro enojo y las heridas del pasado para recuperar la paz en el presente y la esperanza en el futuro. Wow, demasiado profundo. Ahora en castellano puedes. En cámara lenta podría. En cámara lenta, bueno. Primero dice redefinir nuestro enojo y las heridas del pasado, porque el enojo trae una herida. Siempre si necesitamos perdonar es porque hay una herida emocional en nosotros. Nos dañaron. Hay una herida que necesita ser sanada. Esa sanidad implica paz en el presente. Cuando sanamos esa herida del pasado, implica que tenemos paz en el presente y podemos comenzar a pensar en el futuro, a tener esperanza para el futuro. Es decir, cuando hay personas que viven enojadas, siempre van a justificar, siempre justifican con algún buiroreízo enojo, ¿verdad? Pero viven enojadas. Ellas no se dan de repente cuenta de que es algo crónico. Podría decirse entonces que ese enojo tiene sus raíces en una herida emocional. Sí, todo enojo que implica ya un rencor por alguna situación del pasado, ya significa ya que hay una herida emocional que debe ser sanada. Y esa herida impide que las personas vivan a plenitud su presente y que puedan soñar o anhelar un futuro esperanzador. Y ¿sabes qué? Lo interesante, Federico, del perdón es que a veces decimos, yo no siento perdonar. No siento, yo no quiero, no siento. Pero el perdón es una decisión. Decidimos doblegar nuestra voluntad para perdonar. Más para beneficio propio, más que nada, luego, más allá de que si sí, vamos a hablar acerca de esos beneficios. Los beneficios son integrales para el ser humano. Y beneficio no para el ofensor, sino para la persona ofendida. El perdón es una decisión, dijimos, Fede. Y es una decisión que no depende de nuestras emociones. No es sentir, no es siento o no siento perdonar. Tampoco está ligado a la decisión de la persona que ofendió. Si la persona que ofendió no pide perdón, eso no significa que yo no le voy a perdonar. Yo no necesito estar frente a la persona que me ofendió para poder perdonarla. Porque el perdonar es una actitud de la persona ofendida para ser libre de la carga emocional que implica el rencor y la amargura. Y para ser libre del dolor tengo que perdonar, aunque la persona ya no esté, aunque esté muerta, aunque jamás haya pedido perdón ni haya habido arrepentimiento por el daño causado. Eso no tiene nada que ver con la actitud mía de, si soy ofendida, de perdonar. El rencor es una carga muy pesada, trae amargura y trae esas ganas de venganza, de causarle daño a la persona que le ofendió, que le hizo el daño a él o a ella también, ¿verdad? Sí. Y ese deseo de venganza es una versión torcida de la justicia. Cuando nos causaron daño, sí o sí queremos una retribución, que se haga justicia. Resarcimiento. Sí, pero la venganza no es pedir justicia. La venganza es querer causar daño en forma alevosa. Ahora, eso está en la mente de la persona ofendida. Claro. Y eso causa mucha amargura, mucha ira acumulada. Y eso provoca muchas emociones negativas y que causan daño al mismo tiempo, ¿verdad? El rencor es como un ácido que corroe y destruye al recipiente que lo contiene. O sea que si yo no perdono, la persona que sufre soy yo. Mi ofensor no recibe el daño. Lo interesante es eso, de que el perdón es una actitud interna que se relaciona también con la autoestima de la persona. Cuando una persona tiene una buena autoestima, se niega a que la conducta ajena le cause daño. O sea, yo me niego a recibir el resultado de la acción de otra persona. Me niego a sufrir ese daño. Yo decido te marque la agenda, como se dice. Exactamente, porque yo soy demasiado valioso como para que eso me suceda. Cuanto más yo me ame a mí mismo, a mí misma, menos va a ser el daño emocional que yo acepte. Por más que el daño quizás inclusive físico, económico, lo que de cualquier manera que se haya realizado, es real, existe. Emocionalmente uno puede tomar la decisión de dejar pasar eso, de que no le afecte. No sé si vas a hablar más adelante de esto, pero este sacerdote que pasó, creo que fue a uno de los campos de concentración nazi.
Víctor Frank. Sí. Él había estudiado mucho acerca del perdón y acerca de la esperanza. Sí, él no era sacerdote, él era psicólogo. Perdón. Sí, psicólogo. No sé por qué se me... Sí, demasiado bueno era el relacionarte con un sacerdote. Sí, él hablaba de que no existe tortura en el mundo ni ser en el universo que pueda despojarte de tu libre albedrío. Sí. Nadie puede hacerte que odies, nadie puede hacer que guardes resentimiento, nadie te puede robar las ganas de vivir. O sea, es solamente a nivel voluntario cuando vos decidís otorgarle a otro poder sobre tus emociones, cuando uno colapsa ante estos sentimientos. O sea, él decía que la última libertad del hombre es la actitud que tomamos ante una circunstancia adversa. Y Víctor Frank fue judío, llevaba a un campo de concentración y él decidió, estando en el campo de concentración, decidió perdonarle a todos los nazis que estaban causándole daño, no solo a él, sino a todos los judíos que estaban ahí. Decidió sobrevivir al campo de concentración. Él tenía una esperanza de futuro. Decía, yo tengo que salir de aquí, yo tengo a mi esposa que me está esperando afuera y yo no voy a morir. Y esa fuerza de mirar al futuro impidió también que él se llene de amargura y se llene de desesperanza. Y él veía como sus compañeros de cautiverio iban muriendo uno a uno por desesperanza y también por amargura, por desesperación, ¿verdad? Pero él no, él decidió tomarlo como si fuera un laboratorio de psicología y analizar las reacciones de las personas y ver si hasta qué punto podía afectar una buena actitud, una actitud de perdón, una actitud de esperar algo bueno del futuro para la supervivencia humana. Y él sobrevivió y él llegó a escribió muchos libros sobre el tema acerca de tener una vida con un propósito. Y él es un ejemplo claro, sí, un ejemplo claro de cómo uno puede decidir perdonar y salir adelante. Encontrarle propósito al sufrimiento y sin guardar rencor. Víctor Frank, un ejemplo perfecto acerca de eso, ¿verdad? Sí. Otra sobreviviente también de los campos de concentración nazi fue Corrie ten Boom, la holandesa. Sí, la hija del relojero, ella era relojera también. Ella fue llevada a campo de concentración por haberle ayudado a los judíos a escaparse del holocausto. Le descubrieron, le mataron a su papá. Su hermana murió en el campo de concentración. Su hermano también falleció. Ella sobrevivió y ella decidió perdonarle. Y después volvió a Alemania. Al terminar la guerra, ella volvió a Alemania para llevar un mensaje de perdón. Porque ella decía de que esas personas que causaron tanto daño eran las más necesitadas de misericordia. Wow. Ella entonces fue, visitó Alemania, recorrió Alemania, especialmente predicando el mensaje de perdón a los ex nazis, hasta llegó a enfrentarse cara a cara con sus propios carceleras. Sí, y les perdonó así de frente. Como seres humanos, constantemente estamos recibiendo daño y también causamos daño, muchas veces sin darnos cuenta. Claro. Muchas veces ni siquiera vemos, por ejemplo, nos vamos por la calle, caminando apuradamente por la vereda, le pisamos el pie a alguien, le pisamos justo el callo a alguien, ¿verdad? Una persona quizás desconocida. Causamos un daño. Fue un daño involuntario, fue un daño que a lo mejor ni siquiera nos dimos cuenta. Puede ser que ese callo le duela todo el día y esa persona esté enojada todo el día con la persona que le pisó, que ni siquiera sabe quién es. Y muchas veces también, como somos tan complejos los seres humanos, somos tan distintos unos de otros, muchas veces en nuestra manera en la cual lidiamos con los sentimientos, las emociones o la información misma, que muchas veces decimos algo que para otra persona es sumamente ofensiva y de repente uno con la mejor intención del mundo dijo involuntariamente puede ofender a alguien. Sí, por eso un ofensor puede ser un ofensor voluntario o puede ser involuntario. Así como las personas ofendidas también a veces se ofenden con causa, realmente. Y a veces hay malentendidos. Y a veces hay malentendidos y creen haber sido tratados injustamente cuando que realmente no. Entonces es una cuestión muchas veces subjetiva.
la situación y el daño causado, ¿verdad? Pero sí es una realidad que necesitamos perdonar. ¿Por qué necesitamos? Porque dijimos que es una herida emocional. Y esa herida emocional debe ser sanada. Mientras no sea sanada, es como una herida infectada que sigue doliendo. Sigue doliendo en el interior. Sigue doliendo y causando daño. ¿Y sabes cuáles son las heridas que más duelen? Las causadas por nuestros propios seres queridos. Claro. Y si una persona extraña nos causa un daño, nos duele tanto como cuando nuestro marido, esposa, hijo, padre, madre, abuelo, abuela, tío, padrino, etcétera, nos daña. Claro, por las expectativas mismas. Por la expectativa de amor que tenemos, ¿verdad? Por los roles que cumplen. Y por la confianza que se deposita también. Sí. O sea, a veces se traiciona la confianza. Y la herida, exactamente, la herida más dolorosa que existe es la herida de la traición. Sí, porque realmente hay heridas que se producen a causa de palabras, otras veces de acciones y otras veces de omisiones también. Sí. A veces enojados hablamos y decimos cosas que hieren, cuando realmente ni siquiera a lo mejor lo estábamos pensando seriamente. A veces hacemos cosas que hieren y otras veces omitimos hacer las cosas que deberíamos haber hecho. Claro. Y eso también provoca heridas. De repente están contando con nosotros y nosotros nos lavamos las manos. Y no estamos en el momento justo que la persona necesitó, no hicimos lo que teníamos que haber hecho. Eso puede suceder en la relación de pareja o también en la relación de padres e hijos. Por ejemplo, mi padre nunca me abrazó, mi mamá nunca fue cariñosa conmigo, me faltó amor y eso me dolió toda la vida, o eso hasta ahora me sigue afectando. Escuchamos mucho eso los psicólogos, ¿verdad? Sí. En daños que tienen las personas. Pero con respecto a la traición, y además es una de las heridas más frecuentes en el tema de pareja y de amistades también. Sí. A causa de la infidelidad. La fidelidad es una condición para que una pareja siga adelante. Y si hay una herida que provoca realmente mucho daño, es la infidelidad. Por esa expectativa de amor mutuo y porque la infidelidad es un ataque directo a la dignidad personal de la pareja. Porque le está diciendo, ¿sabes qué? No sos suficiente para mí. Exactamente. No sos suficiente. Por eso duele. Por eso es lo que tanto duele. Entonces, no es un tema de, no, soy yo, el problema es mío nomás, no es así. Mientras que estén en pareja, el tema es de ambos. El problema, claro, y la relación de ambos. Bueno, y pasando al tema del perdón, ¿por qué tan difícil es perdonar? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué pensaba Federico que es tan difícil perdonar? Hay un dicho que dice que la mejor manera muchas veces de definir un concepto es empezando a explicar lo que no es. Sí. Lo que no es. ¿Qué sería? ¿Qué no es el perdón? Bueno, el perdón no es ignorar el daño o dejar pasar el daño, como si fuera que no pasó nada. Es barrer la sucia bajo la alfombra. Exactamente. No es colorearlo, no es disimularlo, no es decir, voy a mirar a otro lado mientras hace el daño y guau, que no pasa nada. Hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda. El perdón, entonces, no es ignorar el daño. El daño está. Y si se deja pasar, igual la herida queda. Claro. La herida queda y la herida que está abierta sigue causando más dolor. Aunque la persona no esté quizá ni siquiera consciente de eso. Y comienza a afectarle en todas las áreas de su vida. Entonces no es ese decir, no, a mí no me importa, a mí no me duele. Ya es cosa del pasado. O es cosa del pasado, o inclusive del presente, pero a mí no me duele. Cuando es un ataque directo, especialmente la relación de pareja, de padre e hijo, es una relación muy profunda. Cualquier herida duele, cualquier daño duele y tiene sus resultados, tiene sus consecuencias. Por lo tanto, hay que enfrentar que hay un daño. Entonces el perdón no es decir no pasa nada, dejar pasar nomás. Como si fuera que no pasó nada. No podemos nosotros cerrar los ojos ante el mal, ni negar que existe una injusticia. La injusticia está. Y el dolor está y hay que enfrentarlo. Hay un pasaje bíblico que me gusta mucho, Fede. Está en el libro de Isaías y dice que el cimiento de la paz es la justicia.
El cimiento de la paz. O sea, no puede haber paz en una relación, en una familia, en una casa, si no hay justicia, si no se está afrontando las injusticias o lo que está mal o el daño que se está causando, si no se lo mira de frente para quitarlo del medio, si no se mira de frente para ver cómo resolver esa injusticia, entonces no va a haber paz. No hay paz en la relación, cualquier cosa, y hay enojo, hay peleas, y todos sufren las consecuencias de eso. Entonces, ¿queremos paz? El cimiento es la justicia. Y si queremos justicia, tenemos que ver el daño. Entonces, dijimos que perdonar no es ignorar el daño. No. Tiene que haber justicia para que haya paz. Sí, hay que reconocer que hay un daño, no hay que callarse ante eso. No es ser bueno dejar pasar una injusticia. Uno no puede permanecer pasivo ante el daño que se está causando, a uno mismo o a otros. Sí, porque ese es un clásico. Sí. Clásico, él es muy bueno. Sí, soporta todo. El pobre tipo está por reventar ya internamente. Sí, y en nuestra cultura latinoamericana se da mucho en las mujeres. Las mujeres que tienen mucho aguante y soportan el abuso de cualquier tipo. Soportan calladamente. Esa es una señora buena. Ña fulana, qué buena que es. Ella ni su marido, un baulaque, pero ella aguanta todo. Ella no le dice nada. O sus hijos sí que le juegan. Uno es drogadicto, otro delincuente, y ella ni aguanta todo. Y bueno, no, eso no es ser bueno. Eso ya es victimizarse. Victimizarse y soportar todo. Y eso no es bueno ni para ella, ni para esa persona, ni para las personas que están causando el daño. Claro. ¿Qué más no es el perdón, Yamily? Entonces, así como no es dejar pasar, hacerse ñembotagüí del daño, tampoco es sinónimo de impunidad. Perdonar no es lo mismo que dejar impune. Claro. No es no pedir justicia. Perdonar implica pedir justicia. Hay que pedir justicia. Claro, como si se da el caso en el cual la ofensa o el daño entra dentro de lo que es el ámbito penal, ¿verdad? Que está penado por la ley, es un crimen prácticamente, lo que cometieron contra uno. Vos podés tomar la decisión de perdonar a esa persona, pero no por eso la justicia lo va a absolver de su... Sí, tienes que perdonarle y demandarle. Claro. O denunciarle. Claro, dependiendo del ámbito. Dependiendo del ámbito. Claro. Porque ya no tiene nada que ver una cosa con otra. Exactamente. El perdón es una actitud interna de la persona para ser libre del rencor, de la amargura. Pero eso no implica que va a dejar pasar el daño y que le va a llevar a la impunidad. Claro, porque hoy día, por ejemplo, está en auge el flujo de información acerca del abuso infantil, por ejemplo. Sí. Tenemos el caso aquí de este hombre, este padrastro que presuntamente abusó sexualmente de su hija y la dejó embarazada. Los implicados o la víctima en este caso le conviene perdonar por una cuestión de salud. De salud mental. Emocional, mental. Sí. Pero y digo en este caso particular, pero la víctima de abuso sexual, ya dado que estamos hablando de crímenes prácticamente. Son crímenes. No porque tenga que perdonarlo va a dejar de denunciarlo. Porque no, se tiene que denunciar, estamos hablando de prever el hecho de que esta persona no siga dañando a más personas dentro de ese mismo comportamiento. Sí, así mismo. Entonces... perdonar no es sinónimo de impunidad. Y muchas veces se malinterpreta eso. Decir, no, yo no le voy a perdonar, yo quiero que pague. Tiene que pagar lo que es justo. Si es una pena de cárcel, sí. O un resarcimiento económico, sí. Pero eso no implica, es otra cosa. Lo que se haga en el ámbito legal, lo que se debe hacer, se debe hacer. Pero el tema del perdón es una actitud interna. Claro. De donde la persona se despoja de la carga del odio, de la carga del rencor. Claro, imagínate que una persona venga y te difame, te insulte públicamente, arrastre tu nombre por el suelo. Claro, vos tenés dos opciones, guardar rencor o perdonarlo. Y si vos decidís perdonar, no necesariamente tenés que invitarle a esa persona a comer asado en tu casa, a sentarse a tu mesa. O sea, eso ya es una cuestión muy
coyuntural si llega a pasar, ¿verdad? Sí. Pero no es necesariamente el perdón eso. No, no es. Es una cuestión más entre vos y tu corazón más que nada. Te me adelantaste un poco, Fede, pero es interesante lo que dijiste. El perdón no implica que la relación debe continuar. No es, yo ya le perdoné, por ejemplo, al abusador y sigo viviendo con él. Claro. Porque ya le perdoné, no es así. Uno puede perdonarle y nunca más mantener una relación con esa persona. Lo mismo una relación de amistad. Si hubo una traición y nunca hubo nunca se vio un verdadero arrepentimiento y sencillamente no se quiere seguir esa relación porque se pasó mal. Claro. Entonces se le debe perdonar y después nunca más mantener esa relación si eso se decide. O seguir la relación, ya es una decisión personal. Claro, la misericordia o el perdón no necesariamente es amnesia. Exactamente, y eso es el otro punto. Pero antes de pasar a este tema de impunidad, que es un tema que tiene que ver con la justicia, me llama la atención la ley del talión, la ley mosaica, la ley que Dios le entregó a Moisés para el pueblo hebreo. Esta ley dice ojo por ojo, diente por diente. Y generalmente esta frase se utiliza para pedir venganza. Ojo por ojo, diente por diente, y vamos a matarle, masacrarle. Pero en ese tiempo no fue dada como una ley de venganza, fue dada como una ley de justicia. Porque era una época tan cruel, donde todavía el nivel de civilización era muy bajo, que de tal manera que si una persona causaba un daño, por ejemplo, Juancito le rompía el diente a Pedrito. Pedrito entonces agarraba y le cortaba la cabeza a Juancito. Entonces lo que Dios estaba haciendo era regular el tema de justicia. Si se le cayó un diente, el otro solamente tenía que pedir que se le rompa un diente. ¿Me entendés? Sí. No tenía por qué cortarle la cabeza. Por eso es que diente por diente, ojo por ojo. Poner en contexto y en perspectiva la ofensa o el daño. Sí, se tenía que pagar de la misma medida del daño. Entonces no es una ley de venganza. Para esa época era era una ley. Una revelación jurídica. Jurídica, de justicia y de equidad. Ahora nosotros en la perspectiva de 3.000 años después de civilización lo vemos de otra manera y lo vemos quizás como una venganza, y no era esa la intención de la ley mosaica. Claro. Era justamente dar lo justo, el pago justo al ofensor. Entonces no es excusa decir no, pero la ley de Dios dice lo diente por diente, ojo por ojo. El principio de la ley es la justicia y no la venganza. Correcto. Muy interesante, ¿eh? Sí, la verdad que sí, porque de repente descontextualizamos mucho las cosas, miramos al pasado con una mente muy fresca, con los valores del presente. Sí, son muy diferentes. Malinterpretamos de hace muchas 3.000 cosas. años, claro. Los valores son totalmente diferentes. El nivel de civilización es diferente. Bueno, el tercer punto de lo que no es el perdón. Perdonar no es olvidar. Como dijiste hace rato, no es que perdonar implica ya una amnesia. No podemos olvidar. No tenemos un botón que apretamos y decimos, ya perdoné, ahora olvido esta situación. No olvidamos. Las experiencias están grabadas en nuestra mente. Pero lo que va a cambiar es nuestra actitud ante esa experiencia. Y a medida que la herida va sanando, que vamos después a hablar acerca al final de cómo hacer, cómo nos corresponde hacer. Entonces, a medida que va sanando, el recuerdo es menos doloroso. Perdonar no significa olvidar. No hay un botoncito mágico que nos haga ya olvidar al instante que perdonamos. Los recuerdos están ahí. Los recuerdos están, solamente que cada vez duelen menos. Sí. Hasta que llega un momento en el cual ya se los recuerda ya sin dolor. Sí, entonces se puede, haciendo un recuento nada más. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es ignorar el daño. No es sinónimo de impunidad y tampoco es olvidar. Las personas no siempre voluntariamente perdonan. Y no es que muchas veces no puedan perdonar. A veces no se quiere perdonar. Porque hay otros beneficios extras de mantener el rencor. ¿Ah, sí? Sí. Uno es la manipulación. Ah, ahora entiendo. No se perdona
para seguir manipulando. O sea, dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. No siempre, por supuesto. No podemos decir No, claro, pero digo que, por ejemplo... En la relación de pareja. Claro. En la relación de pareja se niega a perdonar a su cónyuge para seguir utilizando la información y haciéndole sentir mal. Entonces, en cada discusión se saca a relucir el tema no resuelto. Y hace 10 años le miraste a esa chica que nos cruzamos allá en la carnicería. Y hace 10 años. ¿no? Sí. Se sigue todavía. Y se sigue manipulando. Y entonces se le carga de culpa al marido o a la esposa, ¿verdad? Que justo miró donde no debería haber mirado. Sí. Entonces, en cada pelea, cada discusión, se saca el tema y es como un arma oculta. Está ahí el arma. Como que se lo utiliza en el momento necesario. Claro, y el tipo ya también pisa suave ya porque sabe que en cualquier momento va a pisar la mina. Sí. Esa es una causa por la cual muchas veces no se quiere perdonar. Porque se utiliza entonces el daño como un arma. ¿Sí? Y también muchas personas piensan, siguiendo con el tema de pareja, de perdonar a su cónyuge, de que cuando uno perdona, eso es como un símbolo de debilidad. Y que van a salir perdiendo. Es como si fuera un juego, el juego en el cual participamos, y que si yo perdono, salgo perdiendo. Quien perdona, pierde. Exactamente, ¿verdad? Y, por ejemplo, algunas frases que se podrían decir a sí misma para no perdonar. Si yo le perdono, es como restarle importancia a su falta. Esa es una frase. Si le perdono, es como si fuera que no importó mucho lo que hizo. Significa, ¿verdad? Si yo le perdono, no voy a poder pedirle justicia. Si yo le perdono, tendré que olvidar lo que me hizo. Y tiene que seguir pagando. Claro. Si le perdono, tendré que soportar que lo siga haciendo. O sea, si yo le perdono, significa que va a seguir haciendo. Claro, es impunemente. Una actitud pasiva. Sí. En realidad, perdonar no implica nada de lo que realmente la gente se suele decir para no perdonar. O sea, usando esas razones. Claro, algunas son excusas y otras realmente son razones para estas personas. Ellos creen sinceramente que eso es así. Sí. Y para que se pueda entender bien el tema también del arrepentimiento, hay que entender que una persona puede pedir perdón solamente primero para zafar de una situación difícil en un momento dado. Oye, pilla. Entonces ahí no le queda otra que pedir perdón, ¿verdad? Que realmente no hay un deseo de cambio. El famoso ladrón pillado infragante y que se arrepiente mucho. Sí, se arrepiente. Brénalo como se arrepiente, ¿verdad? Pero realmente en el tiempo es lo que se va a ver si hubo un verdadero arrepentimiento. Si la persona pidió perdón y falló, pidió perdón, en el tiempo se va a ver si realmente su conducta está acorde al cambio interno esperado. Sí, y si se enmendó su conducta. Ahí se va a ver, ¿verdad? Entonces, se le llama de otra manera en frutos de arrepentimiento, una nueva conducta acorde a una persona que no quiere volver a cometer el mismo error. Entonces, sí, eso es condición para que una relación siga. Porque está también el ciclo del abuso, en el cual se abusa de la pareja, después se le pide perdón, se llora, después se vuelve otra vez un tiempo también, y vuelve a suceder el abuso, vuelven a pedir perdón. Eso es un ciclo muy insano que se debe cortar. Entonces, ahí muchas veces decimos, ¿y por qué soportar? No, porque hay que perdonarle a 70 veces 7, y si mientras tanto ya le está por matar. Claro. No va a llegar ni a la mitad con vida. No va a llegar a los 70 seguir perdonándole del más allá. Sí. Entonces, soportar el abuso no es sinónimo de nobleza de espíritu. Claro. Sino al contrario. Soportar el abuso sí es dejarse pisotear en su dignidad. Es falta de amor propio. Sí, totalmente. Entonces hay que ver si realmente hay señales de un real arrepentimiento para seguir la relación después de un error, de un fallo grande. Claro, porque dice, como reza el dicho, la primera vez es tu culpa, la segunda vez ya es mía. Sí, porque estás soportando algo que no debería soportar, claro. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo sabemos que estamos guardando rencor? ¿Cómo saber si yo no estoy perdonando a alguien? Porque una señal es cuando yo le recuerdo a esa persona, ya automáticamente me siento tensa o tenso,
al recordar. Y también el hecho en sí siempre se está recordando. Siempre se está recordando. Siempre es un tema de conversación recurrente el daño. Y el malestar emocional, y hasta fisiológico, hasta físico, muchas veces que se presenta al recordar o al encontrarse con esa persona que le causó el daño. Sí. No, es interesante esto que dijiste antes de lo último, lo penúltimo que dijiste. Porque hay gente que me tocó muchas veces platicar con personas que de repente se abren con uno y empiezan a comentarle, ¿verdad? Y te dicen, no, yo ya le perdoné. Y después te empieza abre el baúl de los recuerdos y te empieza a quitar todo. Y no solo en una conversación. Después te encontrás y de vuelta, traer los trapitos sucios le tienes a la orden del día, ¿verdad? Sí. Y cuando una persona vive hablando de lo mismo, definitivamente es porque no sanó. Sí, no sanó y eso le está dominando. Está dominando su... Claro, su mente, sus emociones. Llega un punto en el cual el entorno también se cansa. Sí, y afecta. Y uno de los efectos justamente de la falta de perdón es que contamina todo el clima de las relaciones interpersonales. Porque una persona que no perdona, el tema recurrente de su conversación es el daño que le causaron. Se llena de amargura, se llena de ira. Y no da gusto hablar mucho tiempo con una persona que está llena de amargura, llena de ira, llena de enojo. Así es. Una persona así está anclada en el pasado. No puede avanzar. No puede disfrutar del presente. No puede pensar en el futuro. Se detuvo en el pasado. Se victimiza y una víctima es aquella que no puede cambiar sus circunstancias. Claro, porque es víctima. Porque es víctima. Desde el momento que tomamos ya una actitud de víctima, ya no podemos cambiar. La autocompasión y el sentirse víctima de alguien o de algo nos paraliza. Y es una tendencia, la victimización es una tendencia muy actual hoy día. Porque hoy día todo es enfermedad. Todo es enfermedad. Problema de comportamiento es enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Sí. Yo no tengo nada que... me pasaba una botella y justo tenía el virus del alcoholismo y ¿qué crees que haga? Tengo que esperar que se me salga el virus. Yo no tengo nada que ver con eso. Sí. Y todo es ahora enfermedad. Sí, enfermedad. Y todo es culpar a factores externos. Sí, nadie quiere asumir la responsabilidad de sus hechos. Sí. Hasta algunas escuelas de psicología también. Siempre, o sea, ¿dónde está el problema de una persona? A sus padres. Hay que buscar la causa en sus padres. Entonces no se asume la responsabilidad personal por la vida de uno. Mis padres, a causa de que mis padres fueron así, entonces yo soy así. Y no se asume la responsabilidad y se queda con papel de víctima. Y como decimos, una víctima no cambia. Entonces, aquella persona que guarda rencor, aquella persona que se pone en el papel de ofendido, es una persona llena de amargura. Por lo tanto, también una persona que comienza a afectarle en lo físico, porque lo emocional directamente se somatiza, pasa al cuerpo. La persona vive enferma, la presión alta, la presión baja, problemas digestivos, hasta problemas más graves de salud puede llegar a tener. Aparte de entonces afectar sus relaciones, afecta la salud física también. Sí. Y hay un proverbio chino que habla muy bien acerca de este tema y dice así el refrán, dice, el que busca venganza debe cavar 2 fosas. Claro. ¿Ya? Claro, porque va a morir también del el vengado y el vengador. Exactamente. Y no solamente el rencor causa daño a la persona que lo está sintiendo, se puede llegar a pasar de generación en generación también. Claro. Se transmite por medio de las ideas a los hijos. Por ejemplo, una persona que fue dañada, hombre que fue dañado por una mujer, puede llegar a decir, a generalizar, decir, todas las mujeres son iguales. O una mujer dañada por un hombre, decir, todos los hombres son iguales. Y esa idea se le traspasa a los hijos. Y los hijos vuelven a vivir la misma experiencia, ya que como se convierte en una profecía autocumplida. Sí. Esa es la expectativa que tienen. Sí, y hay familias, por ejemplo, en las cuales tanto hombres como mujeres, los hijos, crecen, se vuelven adultos y son sumamente celosos, pero enfermizamente celosos. Quiere decir que algo pasó con los padres que
les afectó la cosmovisión. Sí. Por eso crecieron ya con esa idea fija acerca de las relaciones. Sí. ¿Y qué hacer? ¿Cómo sanar? Primero, el punto importante que hablamos en el programa pasado acerca de la empatía. Ponerme en el lugar del ofensor. En mi mente tengo que decir, ¿por qué hizo esto? Tratar de entender por qué. Hay una frase muy famosa y que habla mucho acerca de esto, que dice, el hombre y sus circunstancias, de Ortega y Gasset, del filósofo. Que nosotros cuando vamos a juzgar una situación o la acción de una persona, debemos considerar que todos sus actos debemos medir conforme al escenario físico en el cual la persona vive, al escenario emocional que le rodea, al escenario social en el cual se crió y en el cual él se mueve. Porque los seres humanos somos también producto de nuestro ambiente. Entonces yo tengo que tratar de empatizar, tratar de entender por qué hizo lo que hizo. ¿A qué se debe emocional, socialmente? ¿A qué físicamente inclusive? Sus capacidades intelectuales, emocionales. También lo otro que debo hacer, aparte de empatizar, es dejar de contar la historia. Voluntariamente dejar de contar la historia del daño. Que no se convierta ya en la marca de mi conversación. Contar el daño que me hicieron. Claro. Y también lo interesante es ver cómo podemos usar el pensamiento a favor de nuestra liberación emocional. Y es hablando bien de la persona que nos causó daño. No precisamente delante de otras personas, pero dejar de decir, por ejemplo, es un bandido o es una bandida, me hizo esto. Comenzar a bendecir, hablar bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entonces reprogramando nuestra mente acerca de esa persona. ¿Cómo sería, si nos puedes dar un escenario para entender mejor? Alguien me dañó, me robó, ¿verdad? Me robaron el celular en la calle, en el bus. Un desconocido. Un desconocido, o como un ejemplo, ¿verdad? Y lo primero que voy a pensar es un bandido, un ladrón, ¿cómo me va a robar? Pero espero que el celular se le caiga en el agua y que ya no funcione. Que caiga en el water y tranque el water. Exactamente, que cause doble daño otra vez. Así, esa es la tendencia. Pero ¿eso qué hace? Eso es veneno que me contamina a mí si yo estoy hablando mal. Entonces yo tengo que comenzar a hablar bien y bendecirle, decir en voz alta. No importa que esté una persona cerca o no. Es decir, yo le perdono al ladrón. Yo le bendigo, espero que le vaya bien. No sé por qué lo hizo, pero yo le bendigo. Y si lo hizo es porque necesita de compasión, necesita de misericordia. Entonces yo le bendigo. Yo no me niego a pensar algo malo de esa persona. Ya sea que sea un total desconocido que cause el daño o una persona conocida. Negarse a entrar en el juego del rencor por medio de los pensamientos, por medio de las palabras. Okay. Y también no podemos dejar pasar el tema de que cuando nosotros somos los ofensores, pedir perdón. Claro, muy importante. ¿Sí? Dejar de lado el orgullo y pedir perdón. Dejar de ser, muchas veces por terquedad, decir, no voy a pedir perdón, porque yo tengo la razón. Muchas veces podemos tener razón, pero actuamos con una actitud incorrecta, con el espíritu incorrecto. Claro. Entonces, usar de nobleza de corazón y pedir perdón con humildad. Pensar que una relación vale mucho más que nuestro orgullo. Claro. Entonces, haciendo un resumen ya para ir cerrando el tema de esta noche, ¿cómo hacemos para perdonar? Resumida. Empatizamos. Tratamos de ponernos en las circunstancias de la persona que causó el daño. Ya sea un extraño, ya sea una persona amada. Dejar de contar la historia del daño causado. Dejar de rumiar, el pasado, sí, y transformar nuestros pensamientos. Tener pensamientos de bien hacia la persona que nos ofendió. Esa yo creo que hace una de las partes que más va a doler. No es fácil, es un desafío. El perdonar es un desafío. Es un desafío, pero es una decisión. Decidimos perdonar. Eso es importante entender, que no podemos dejar guiar por nuestras emociones, porque nuestras emociones son traicioneras y hasta nos pueden llegar a enfermar. Por nuestro bien, por nuestra libertad emocional, nosotros debemos perdonar, no por el bien de la persona que nos ofendió. Es un asunto interno, un problema del corazón.